Vamos a iniciar con la segunda parte de este capítulo, unidad temática, principales signos y síntomas. Vamos a ver ahora la palidez. La palidez, al igual que la cianosis, al igual que la ictericia, es un signo y se define como la coloración blanquecina de la piel y o de las mucosas, que según su extensión puede ser localizada o generalizada y según su evolución puede ser transitoria o permanente. Por ejemplo, causas de palidez generalizada permanente, podemos citar la anemia, el albinismo, ¿no? La anemia, pues la causa, ya saben, es la reducción de hemoglobina, ¿sí? Que va a originar este tono pálido de la piel y de las mucosas. En el albinismo, la disminución de los pigmentos melánicos, algo que es congénito, es un trastorno pues congénito que va a afectar no solo el color de la piel, sino de la estructura pilosa, ¿no? Del cabello, de las pestañas, de las cejas, el color de los ojos. Bueno, entonces el albinismo y la anemia los podemos considerar como causas de palidez generalizada permanente. Una causa de palidez generalizada transitoria podemos pues, citar a la palidez que se reconoce en los pacientes en estado de shock, ¿sí? Con pérdida total del conocimiento, debido, por ejemplo, a una pérdida de sangre profusa, ¿no? Con reducción del volumen minuto cardíaco. Entonces, estos pacientes van a hacer palidez y luego van a evolucionar a cianosis si no son intervenidos de manera pues inmediata o oportuna. Y también tenemos la palidez localizada, que puede ser, según su evolución, pues permanente, como el caso del vitiligo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune donde el organismo genera autoanticuerpos que atacan a los melanocitos. Entonces la enfermedad se va manifestando de manera progresiva, ¿no? Con áreas acrómicas, hipopigmentadas que coexisten con áreas de pigmentación normal, ¿no? Es decir, áreas normocrómicas. Así que una causa, un ejemplo de palidez localizada permanente, podemos citar al vitiligo, ¿sí? Y como ejemplo o causa de palidez localizada transitoria podemos citar la que pues desarrollaría o manifestaría un paciente con lipotimia, donde va a manifestar seguramente palidez facial o en el síncope, ¿sí? Bueno, respecto a la patogenia de la palidez, esta puede obedecer a fenómenos de vasoconstricción cutánea, como los que ocurrirían en el paciente pues, en estado de shock, pacientes con lipotimia o con síncope, con disminución del retorno venoso. Pacientes con disminución de la hemoglobina circulante van a manifestar en este caso palidez por anemia, ¿sí? La palidez puede ser también constitucional, ese también sería un caso de palidez o un ejemplo de palidez localizada permanente cuando es constitucional por llevar pues o tener una epidermis gruesa con una abundante capa de queratina, como pasa por ejemplo con las mucosas queratinizadas de la mucosa bucal. Tal es el caso de la encía. Pacientes que tienen encías gruesas van a manifestar una tonalidad más rosado muy pálido por una mayor queratinización. Igual pasaría con el paladar. Personas que por ciertas características raciales y de hábitos, como consumir bebidas calientes, ¿sí? De manera pues persistente, crónica, lleva un engrosamiento de la queratina como mecanismo de adaptación, y eso va a generar pues lo que se llama biotipo gingival, por ejemplo, grueso, ¿no? Donde las encías son más pálidas, pero no es por una patología, es algo constitucional, así que también puede ser un mecanismo patogénico de palidez. La palidez también puede ser causada por infiltración de sustancia mucoide, como ocurre en el hipotiroidismo, ¿sí? De hecho, los edemas que hacen los pacientes con hipotiroidismo se debe a infiltración de sustancias mucoides, de ahí que el edema es pálido,
y es generalmente indurado, en el que manifiesta el paciente con hipotiroidismo. El panhipopituitarismo también va a manifestar palidez. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí complicaciones de la pituitaria, de la hipófisis, o sea, deficiencia o hipofunción de la hipófisis, y esa hipofunción de la hipófisis se va a traducir a su vez en una hipofunción de la tiroides, ¿sí? Y de otras glándulas que dependen de la hipófisis. Y ausencia de pigmento melánico, como lo que tenemos pues en el vitiligo, que es un trastorno autoinmune, o la ausencia congénita del pigmento melánico que se reconoce en los pacientes con albinismo. Entonces, cualquiera de estos entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de facies pálida, ¿no? Como el que vemos en esta paciente. Evidentemente hay una disminución en la coloración de la piel de esta paciente. Lo mismo pasa con este señor. Y recuerden que el signo de mayor sensibilidad para reconocer palidez, más que el color de la piel, es evaluar la mucosa conjuntival. ¿Sí? Es un signo al menos clave para evaluar palidez por disminución de hemoglobina, por anemia. ¿Sí? Bueno, la palidez por anemia también es objetivable, es decir, con alta sensibilidad de detección cuando examinamos el color de la mucosa de piso de boca y cuando examinamos la mucosa de paladar duro. Acá tenemos una palidez por biotipo periodontal grueso. Este paciente no tenía anemia, pero hay una importante palidez de su encía, tanto libre y adherida, pero fundamentalmente adherida. Y esto obedece a un biotipo periodontal grueso, ¿sí? Muy queratinizado. Entonces, importante hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Para ligar una palidez por anemia, tengo que observarle, además de la encía, no confiarme tanto en la encía, porque la encía, recuerden que a veces por el hecho de ser gruesa, de tener más queratina, más fibras colágenas, ya sea por el tipo de alimentación que tiene ese paciente, por otros hábitos que tenga, no es un signo tan sensible, o sea, no es un sitio de reconocimiento sensible para poder decir que esa palidez de la encía es por anemia. Si yo sospecho una palidez por anemia, tengo que pues examinar básicamente la mucosa conjuntival, la mucosa de cara ventral y piso de boca y la mucosa de paladar duro. Y en la lengua, otro signo característico de las anemias, sobre todo de las anemias carenciales por deficiencia de hierro, por deficiencia de vitamina B12, es esta atrofia de las papilas gustativas, ¿no? Esta mucosa especializada de papilada. La rubicundez, que es definida como la coloración rojiza de la piel. En cuanto a la patogenia, la rubicundez puede obedecer a una vasodilatación de los plexos dérmicos, puede obedecer a anomalías de la piel, como por ejemplo las eritrodermias, que manifiesta un paciente con reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad, con colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico, el lupus eritematoso discoide, el eritema en vespertilo que hacen los pacientes con lupus, ¿no? Que además de la vasodilatación, pues el enrojecimiento de la piel en estos pacientes es por la atrofia. La inflamación crónica lleva a un adelgazamiento de esa piel y la aparición de lesiones que muchas veces son atrófico ulcerativas a nivel de la piel, ¿no? Las alteraciones del contenido sanguíneo, es decir, un aumento en la concentración de hemoglobina, como ocurre en los pacientes con poliglobulias, una facies rubicunda. La vasodilatación de plexos dérmicos va a ser una causa de rubicundez observable en los pacientes con
alcoholismo crónico. Pacientes alcohólicos hacen rubicundez por vasodilatación de plexos dérmicos. Bueno, ahora, de acuerdo a la evolución, la rubicundez puede ser episódica o puede ser persistente. Cuando es persistente, es decir, es de larga data, ¿sí? Eso tiene valor clínico, tiene valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque una rubicundez de larga evolución me debe hacer pensar o en anomalías de la piel, por ejemplo, arañas vasculares, telangiectasias, rosácea o el lupus, o puede hacerme pensar en alteraciones del contenido sanguíneo, es decir, poliglobulia, policitemia. Entonces, cuando la rubicundez, la fase rubicunda es persistente, tengo que pensar o en una eritrodermia por alergias o por lupus o por rosácea, son trastornos autoinmunes, o por alcoholismo crónico que va a generar vasodilatación de los plexos dérmicos, arañas vasculares, telangiectasias, que afectan sobre todo el lóbulo, el dorso de la nariz y la región del tercio medio facial, que contrasta con la palidez del resto de la cara por la desnutrición, ya que un alcohólico pues no se alimenta correctamente, ¿sí? Así que vamos a tener ahí problemas de palidez por anemia y enrojecimiento facial, además por telangiectasias, arañas vasculares y por vasodilatación de los plexos dérmicos. Y también otra causa de rubicundez persistente va a ser evidentemente la policitemia, las poliglobulias. Cuando la rubicundez es episódica, es decir, es transitoria o temporal, tenemos que pensar como factor causal, como mecanismo patogénico, pues vasodilatación, que puede ser por emociones, transitoria por situaciones emotivas, por exceso de calor, por insolación, por alcohol también, cuando hubo, no sé, un paciente que consumió unos 2 días o un día entero, se emborrachó, pero no lo hace cotidianamente, sino que lo hace muy esporádicamente, entonces va a manifestar también vasodilatación, la cual va a ser episódica, ¿sí? Va a ser transitoria, o por reacciones de hipersensibilidad, también serán causa de rubicundez episódica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una paciente de sexo femenino, ¿sí? Con el típico eritema en vespertilo, este eritema en alas de mariposa que compromete el dorso, parte del lóbulo de la nariz, parte de las alas de nariz y que se extiende lateralmente hacia la región cigomático-malar. Este enrojecimiento es un eritema que además asocia áreas atróficas, digamos, se ve rojo porque la piel se adelgaza por el producto de la inflamación crónica, y este signo de eritema en vespertilo o en alas de mariposa es característico, se podría decir que es patognomónico de, cuando es así, ¿no? En tipo alas de mariposa, patognomónico de lupus eritematoso sistémico. Lo vamos a ver también en el discoide, pero fundamentalmente en el lupus eritematoso sistémico. Aquí tenemos otros ejemplos de facies rubicunda. Miren, la facies rubicunda puede ser permanente también por acné, como en este caso. Puede ser por rosácea, como en este caso, donde hay vasodilatación, hay dilataciones vasculares, de capilares, es un trastorno autoinmune. Aquí, por ejemplo, hay que hacer diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso, ¿sí? Pero como ustedes ven, el dorso y el lóbulo de la nariz no están significativamente comprometidos. El lupus te compromete de una manera muy evidente, muy marcada, el dorso, el lóbulo de la nariz, ¿sí? Generalmente te hace placas. Aquí vemos mancha fundamentalmente, o sea, no hay elevación, no hay aumento del espesor de la piel. El lupus te hace áreas atróficas con la cronicidad, con el tiempo, pero inicialmente te hace manchas y placas, ¿no? Es decir, lesiones rojas elevadas que engrosan el espesor, aumentan el espesor de la piel, ¿sí? Vemos que aquí básicamente no se trata de una mancha, sino de placas rojas eritematosas. Acá básicamente es una tonalidad
rosada difusa, rosado intenso difuso, ¿no? Con arañas vasculares. Entonces aquí, por ejemplo, al tratarse de una paciente de sexo femenino, puede ser una rosácea, es decir, un trastorno inmunológico, puede ser por alcoholismo, así que bueno, la causa la vamos a tratar de orientar con otros datos que te aporte la anamnesis, el interrogatorio, ¿no? Y obviamente estos signos, esta fase rubicunda, ya sea fasis rubicunda asociada a acné, fasis rubicunda asociada a rosácea o fasis rubicunda asociada a eritrodermia, facies rubicunda por lupus o eritema en vespertilo. Eso lo vamos a consignar en el examen físico a nivel de cara, es decir, examen físico extraoral a nivel de cara, ¿no? No somos nosotros los indicados en dar diagnóstico de una rubicundez facial, pero es importante poder hacer la derivación oportuna al dermatólogo o al reumatólogo, ¿sí? O al inmunólogo o al alergólogo para que realice la identificación, es decir, establezca la causa de esa rubicundez, ¿sí? Bueno, acá también tenemos, miren, una fasis rubicunda por telangiectasias, así que es importante aquí la historia para determinar la causa, ¿sí? Y bueno, acá un paciente alcohólico, este eritema facial que compromete el dorso, el lóbulo de la nariz, que se extiende al área de los pómulos, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero también parece un eritema en vespertilo. Pero bueno, aquí es más sencillo hacer el diagnóstico diferencial porque el lupus es una enfermedad que afecta predominantemente a la mujer, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este eritema tipo alas de mariposa en un varón, ¿sí? Un paciente de sexo masculino, lo último que tengo que pensar es en lupus, ¿sí? Lo último. Lo primero que tengo que pensar es o en una eritrodermia más de causa alérgica o tóxica por alcohol, o algo temporal, puede ser por una insolación o puede ser eh, por reacciones emocionales, trastornos emocionales, pero en este caso era una fasis rubicunda, miren que contrasta con la palidez del resto de la cara por alcoholismo crónico. Bueno, en cuanto a la actitud-postura, esto ya lo vimos, vamos a dar un breve repaso. La actitud o postura es la posición en la que una persona se encuentra, puede estar de pie, sentada o acostada. Y como las facies, la postura se clasifica en normal o compuesta, ¿sí? Cuando no denota signos de padecimiento, y alterada o descompuesta cuando denota signos de padecimiento eh, y obviamente tiene orientación diagnóstica como las fases, la actitud o postura, así que es importante saber reconocerla. Por ejemplo, posturas típicas que tienen interés médico, la ortopnea, que lo vimos, que es el paciente que no puede adoptar el decúbito dorsal, tiene que dormir sentado. La plegaria maometana, que es la posición genupectoral, donde el paciente pues está con las piernas semiflexionadas, interponiendo entre su pecho y sus muslos una almohada, ¿no? Y apoyado sobre esa almohada, también se le conoce como signo de almohadón y se ve en los derrames pericárdicos importantes, en las cardiomegalias, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca. La posición ortopnea pues es un paciente que no puede adoptar el decúbito, no puede acostarse, no puede dormir acostado. Para dormir necesita estar sentado. Eh, este signo lo vamos a ver en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con estenosis pulmonar, con EPOC, con asma. Después el opistótonos, que se produce por la contracción súbita de todos los músculos estriados, ¿sí? Del paciente, generando una incurvatura de toda, sobre todo de la región dorsal, lumbar, cervical, generando una forma de C invertida, ¿sí? Miren la rigidez de los músculos cervicales, provocando esta hiperextensión de la nuca, ¿sí? Haciendo que el paciente lleve la cabeza hacia atrás. Esta posición es típica de básicamente trastornos neurológicos, pueden ser infecciosos como la meningitis tetánica,
o la transmitido por el perro, por estados de histeria, pero básicamente pensar en meningitis ante un signo como ese. Y bueno, el decúbito es la posición que adopta el cuerpo de una persona cuando está acostada. Este decúbito puede ser dorsal, ventral y lateral, como lo habíamos visto, y a su vez puede ser activo, pasivo, indiferente, obligatorio y preferente, ¿sí? Entonces aquí les dejo este mapita conceptual para que puedan facilitar el estudio y la clasificación del decúbito. Entonces, el decúbito, de acuerdo a cómo adopte la posición del cuerpo, este puede ser ventral, dorsal, lateral, ¿sí? Dorsal si es boca arriba, ventral si es boca abajo y lateral si el paciente se coloca de lado. Ahora, cuando el decúbito no puede ser adoptado por el paciente, pues es un paciente que no puede estar acostado, no puede dormir acostado, entonces o adopta la posición ortopneica o la posición genopectoral o signo de almohadón, pero cuando puede adoptar el decúbito, reconocer qué tipo de decúbito, si es activo o si es pasivo. Es pasivo cuando el paciente por sí solo no lo puede adoptar, sino que lo hace un tercero, por ejemplo el enfermero, y si es activo quiere decir que el paciente lo adopta con sus propios mecanismos de manera voluntaria, y a su vez el decúbito activo puede ser indiferente, es decir que la posición que adopte es independiente, es decir, el paciente adopta cualquiera de las tres posiciones, ¿sí? Sin ninguna razón, es indiferente, puede ser preferente porque en esa posición se obtienen ventajas. Por ejemplo, que por una cirugía necesite, o por una intervención quirúrgica, o por un tumor abdominal, necesite dormir en decúbito lateral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esa posición se obtienen ventajas. Y obligatorio porque de otra manera, pues complicaría su estado general o su condición. Entonces, muchas veces el decúbito es obligatorio porque el médico así se lo indica, ¿no? Y recuerden que el decúbito sea pues activo o pasivo, puede ser dorsal, ventral o lateral, dependiendo cómo esté adaptado el cuerpo de la persona. Bueno, ahora vamos a hablar del edema. El edema es un signo y es el resultado del aumento de líquido en el espacio intersticial o en el espacio tisular, y es producto de una ruptura en el equilibrio normal que debe existir entre los tres compartimentos líquidos del cuerpo, que son el líquido extracelular, el líquido intracelular y el líquido transcelular. El porcentaje que está expresado en paréntesis significa la representación que tienen estos compartimentos líquidos del cuerpo en el peso corporal. Entonces, como ustedes ven, el líquido intracelular es el que mayor representación tiene en el peso corporal de un individuo, significando el 40% del total del peso corporal, mientras que el líquido extracelular representaría el 22%, y el líquido transcelular, ¿no? O sea, el líquido transcelular está representado por todos esos trasudados del plasma, como el líquido crevicular del surco gingival, como el líquido peritoneal, el líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, el líquido ocular, el líquido sinovial, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que el edema es producto, es decir, es el engrosamiento de la piel, ¿sí? O de las mucosas por aumento de líquido en el espacio intersticial. Y va a ser el resultado de una ruptura en el equilibrio que debe existir entre los tres compartimentos líquidos del cuerpo, que son, como lo habíamos dicho, el líquido extracelular, el intracelular y el transcelular. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas, cuáles son las presiones que mantienen ese equilibrio entre los tres compartimentos líquidos del cuerpo? Esas fuerzas son estas cuatro que ustedes ven aquí graficadas, ¿sí? La presión capilar, la presión del líquido intersticial, la presión coleosmótica del plasma y la presión coleosmótica del líquido intersticial. La presión capilar
pues está determinada por la integridad de la membrana capilar, ¿sí? O por la integridad del endotelio. Entonces la presión capilar es la que saca líquido desde el espacio vascular hacia el intersticio, como ven en la dirección de la flecha. Por lo tanto, toda situación que aumente la presión capilar, entonces, ¿cuáles serían causas, por ejemplo, de un aumento en la presión capilar? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, la hipoxemia sostenida, ¿sí? Van a generar permeabilidad, es decir, van a aumentar la permeabilidad de la membrana capilar y van a causar el pasaje, el traspaso del líquido o el pasaje desde el medio vascular hacia el intersticio. La presión del líquido intersticial es la presión que permite el pasaje del líquido, es la fuerza que tiende a desplazar líquido desde el intersticio hasta o hacia el espacio. Y esta presión del líquido intersticial pues va a estar básicamente determinada por el nivel de proteína en la circulación sanguínea. Después tenemos la presión coilodosmótica, tanto la presión coilodosmótica del plasma y la presión coilodosmótica del líquido intersticial. La presión coilodosmótica del plasma es la presión que tiende a producir osmosis hacia adentro de la membrana capilar, como vemos, y la presión coilodosmótica del líquido intersticial es la presión que tiende a producir osmosis hacia afuera de la membrana capilar. ¿Sí? Entonces la presión coilodosmótica del líquido intersticial que hace osmosis hacia afuera de la membrana capilar depende del nivel de proteínas que estén presentes aquí en el líquido intersticial, ¿sí? Mientras que la presión coilodosmótica del plasma está dada por el nivel de proteínas, ¿sí? El nivel de proteínas en sangre. Entonces, si el nivel de proteínas es normal, los niveles de albúmina son normales en sangre, el agua no se acumula acá en el intersticio, sino que vaya a través de la circulación venosa y luego pues termine fluyendo a la circulación linfática y con la linfa pues eliminado todos esos excesos de líquido, ¿sí? Entonces, cualquier factor que altere estas presiones, es decir, que aumente la presión capilar o que disminuya esta presión del líquido intersticial o que aumente la presión coilodosmótica del líquido intersticial o que disminuya la presión coilodosmótica del plasma, va a traducirse clínicamente en edema, ¿sí? Entonces, ¿qué enfermedades pueden alterar estas presiones o aumentarlas o disminuirlas? Recuerden cuando determinada presión tiene que estar aumentada o disminuida para causar edema, ¿no? Por ejemplo, para que el edema sea causado por presión capilar, por alteración de la presión capilar, esta tiene que haber aumentado para causar edema, ¿sí? Pero si el edema tiene que ser resultado, vamos a suponer, de una alteración en la presión coilodosmótica del plasma, pues tiene que traducirse en una disminución de la presión coilodosmótica del plasma para generar edema, ¿sí? Bueno, entonces entre las enfermedades que pueden alterar estas presiones podemos citar la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, las lesiones de los endotelios, ¿sí? El aumento de la permeabilidad vascular por causas infecciosas, traumáticas. Recuerden que la inflamación asocia edema, ¿sí? El hipotiroidismo también puede asociar edema. La insuficiencia hepática, ¿sí? ¿Por qué? Por la hipoalbuminemia, ¿no? El hepatocito usa la albúmina y la albúmina es esencial para mantener normal esta presión coilodosmótica del plasma, que será la que arrastre agua desde el medio tisular hacia el vascular, ¿sí? Entonces, para mantener esta tenga el nivel adecuado de proteínas. Entonces,
factores que determinen el pasaje de líquido desde el medio vascular hacia el líquido intersticial o viceversa son estos, ¿no? Todos estos son fuerzas o factores que van a determinar este pasaje dinámico de líquido, de agua, ya sea desde el medio vascular hacia afuera o desde el medio tisular hacia dentro del vaso, ¿no? Bueno, aquí tenemos, miren las causas, las patologías que pueden causar edema. Les había dicho el hipotiroidismo. El edema por hipotiroidismo es un edema que está relacionado con no solo con aumento de líquido en el espacio tisular o intersticial, sino también está vinculado, se vuelve duro porque está relacionado con un aumento de los mucopolisacáridos, ¿sí? en la dermis. Entonces se vuelve duro con el tiempo y es pálido además porque debido a la anemia que hacen estos pacientes, esa anemia normocítica, normocrómica. El edema también puede obedecer a procesos inflamatorios, como les dije, ¿no? En la inflamación por la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, aumenta la presión capilar y eso se va a traducir en edema. El edema asociado a inflamación es duro también, ¿sí? Asocia rubor o eritema, la piel es caliente por la vasodilatación y además es doloroso. El dolor puede ser a la compresión, ¿sí? O puede ser espontáneo cuando el edema compromete tejidos que están circundados o rodeados de tejidos duros como la pulpa, ¿no? Cuando la pulpa se inflama y el estímulo persiste y persiste, entonces el acúmulo de líquido a nivel del intersticio de la pulpa pues ya no tiene dónde más albergarse y como está rodeada de tejidos duros ya no tiene dónde más expandirse, entonces eso va a causar dolor dental espontáneo, ¿sí? El edema también puede pues, manifestarse, es un signo que vamos a ver en los pacientes con cirrosis hepática, porque por la hipoalbuminemia, ¿sí? Eso disminuye la presión osmótica del plasma. ¿Y cómo es el edema del paciente cirrótico? Es un edema blando, ¿sí? Recuerden, el asociado a procesos inflamatorios y hipotiroidismo es un edema duro. El que se ve en hepatopatías crónicas es blando, es pálido, es indoloro y además usualmente se presenta a nivel del abdomen con acúmulo de agua en la cavidad abdominal, signo conocido como ascitis, ¿sí? Entonces un paciente ascítico con facies pálida o rubicunda, dependiendo cuál sea la causa de esa cirrosis, puede ser alcohol, por ejemplo, si es alcohol vamos a tener facies rubicunda asociado a palidez o contrastado con palidez alrededor, vas a reconocer el signo de ascitis, ¿sí? Los edemas de estos pacientes también pueden ser periféricos, afectando los tobillos, y en ese caso el edema va a ser blando y va a ser indoloro. Entonces, bueno, son manifestaciones clínicas que deberías asociar a un cuadro hepático crónico. El edema también puede obedecer a una causa renal, como el síndrome nefrótico. De hecho, el síndrome nefrótico cursa típicamente con proteinuria, hipoproteinemia o hipoalbuminemia, edemas. Los edemas en el síndrome nefrótico son periféricos, asentados básicamente en los tobillos y también comprometen la región facial. Habíamos dicho que el edema palpebral junto con la palidez del rostro es característico del síndrome nefrótico. También lo podemos ver en la insuficiencia renal crónica. Pero bueno, el edema del síndrome nefrótico o el edema de origen renal es un edema blando, es pálido, es frío a la palpación, al tacto y es indoloro. Esta palidez, en el caso del edema de origen hepático y de origen renal, es básicamente por la lejanía, o sea, el acúmulo de líquido en el intersticio aleja la red capilar de la superficie. Entonces, eso provoca por la presión vasoconstricción y esta sensación fría al tacto, ¿sí? Pero también esta palidez va a estar asociada con anemia, ¿sí? Porque al menos en la insuficiencia renal crónica
paciente descompensado, insuficiente renal crónico descompensado, además de manifestar edemas, manifiesta anemia, porque recuerden que el riñón produce la eritropoyetina. Y si está insuficiente, no va a haber producción de este factor de crecimiento clave para la formación de glóbulos rojos. El edema también lo vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada. ¿Cómo es ese edema? ¿Qué características clínicas tiene? Bueno, es un edema, al igual que en el caso hepático y renal, es un edema blando, es frío, pero a diferencia de estos de origen hepático renal que son pálidos, el edema de origen cardíaco es cianótico, ¿sí? Y además también es indoloro, ¿sí? Cuando el edema es doloroso y duro, con rubor, con eritema, tienes que pensar en un proceso básicamente infeccioso, ¿sí? Bueno, y otro dato clínico a considerar para hacer diagnóstico diferencial entre el edema de origen renal y el edema de origen cardíaco. ¿Por qué esto? Porque el edema de origen cardíaco también afecta a las extremidades inferiores, básicamente afecta a los tobillos, además del compromiso facial, porque el compromiso facial, el edema palpebral lo vamos a tener básicamente en el síndrome nefrótico, no lo vas a ver en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca el edema es básicamente localizado, focalizado a tobillos, pero el edema de tobillos también lo puedes tener en el síndrome nefrótico. ¿Cómo hago ahí diagnóstico diferencial? Bueno, revisar la cara, revisar la facie, si hay edema palpebral, tienes que pensar en un origen renal, pero además evaluar el, patrón de presentación de este, o el predominio de este edema de tobillos. Si el edema de tobillos es de predominancia vespertina, tienes que asociar con insuficiencia cardíaca. Si es de predominancia matutina, asociarlo con origen renal o nefrótico. Y el color de la piel, ¿no? De la zona edematizada. Si la piel de la zona edematizada muestra una tonalidad azulada, cianótica, directamente asociar con insuficiencia y está sentado a nivel de los tobillos y es de predominio pues matutino, tienes que asociar con un origen renal. La hipoalbuminemia, recuerden que la hipoalbuminemia, o sea, la albúmina es una proteína, ¿sí? Que es producida por el hígado. Así que puede reducir, o sea, puede disminuir esta proteína en la insuficiencia hepática, que sería el mecanismo patogénico del edema en el cirrótico, pero también puede disminuir esta proteína por mala absorción, por desnutrición importante. Entonces, un paciente con desnutrición, con mala absorción, va a caer en hipoalbuminemia y va a manifestar un edema que va a ser blando, va a ser pálido básicamente por la lejanía de la red capilar de la superficie, ¿no? O sea, el acúmulo de agua en el intersticio hace que la red capilar se vaya hacia la profundidad, se aplaste, eso genera vasoconstricción y provoca esta palidez de la zona afectada, que además será fría al tacto y es un edema indoloro. Y bueno, la glomerulonefritis, que también va a manifestarse con edemas, que son en este caso de origen renal, ¿no? Entonces aquí podemos ver, miren, un paciente que muestra un edema palpebral bilateral, era en este caso la causa un origen renal, ¿sí? Cuando es bilateral, asociado a palidez y otros datos que te dé la historia, tienes que pensar en una causa renal. Después también el edema palpebral, sobre todo si es unilateral, puede estar asociado a un proceso inflamatorio, no sé, un absceso odontógeno, una celulitis facial, ¿sí? Es decir, en este caso el edema es de origen inflamatorio. Acá también tenemos otro paciente con edema palpebral de causa renal. Acá tenemos un paciente con engrosamiento, un edema a nivel de la región, comprometiendo la región submentoniana, submandibular y parte de lo que sería la zona anterior de la región anterolateral de cuello. Como ven aquí, entonces evidentemente esto es un edema asociado a un origen inflamatorio, un absceso. Por esta presentación afectando el piso de la boca, probablemente se trate de una angina de Ludwig. Y acá miren el edema de miembros inferiores, de tobillos,
comprometiendo tobillo, dorso de pie. Si no reconocemos pues ese tinte cianótico, descartamos causa cardíaca y podemos pensar en un origen renal. Igual es importante correlacionar con otros datos clínicos.